Hebreos 5 1-14 El sacerdote eterno. 1 Porque todo el sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, está constituido a favor de los hombres en las cosas concernientes a Dios, para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados. 2 Y pueda compadecerse tiernamente de los ignorantes y equivocados, porque también él mismo está rodeado de debilidad. 3 Y por esta causa debe él, tanto por el pueblo, como por sí mismo, hacer ofrenda por los pecados. 4 Y nadie toma para sí esta honra, sino lo que es llamado por Dios, como Aarón. 5 Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, para hacerse sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. 6 Como también dice, en otro lugar: Tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. 7 El que, en los días de su carne, ofreciendo, con gran clamor y lágrimas, oraciones y súplicas a lo que podía librar de la muerte, fue oído en cuanto a lo que temía. 8 Aunque era hijo, aprendió la obediencia, por lo que padeció. 9 Y, siendo él consumado, vino a ser la causa de la eterna salvación para todos los que le obedecen. 10 Llamado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. 11 De lo que mucho tenemos que decir, de difícil interpretación, porque os habéis hecho negligentes para oír. 12 Porque, habiendo ya ser maestros por el tiempo, aún necesitáis que se os vuelva a enseñar cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y os habéis hecho tales que necesitáis de leche, y no de sólido alimento. 13 Porque cualquiera que todavía se alimenta de leche no está experimentado en la palabra de la justicia, porque es niño. 14 Pero el manjar sólido es para los perfectos, los cuales, por razón de la costumbre, tienen los sentidos ejercitados para discernir tanto el bien y el mal. Hebreos 5 1-14. Epístola de Paulo a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1-14. Queridos hermanos, estamos estudiando la epístola de Pablo a los Hebreos. Hebreos es el pueblo de Israel, el pueblo que era llamado el pueblo de Dios. Y Pablo estaba hablando sobre los sacerdotes que orientaban a este pueblo, para ejemplificar, el más grande de todos los sacerdotes, que es Jesucristo. Como los sacerdotes tenían la misión de hacer sacrificios, y oferta para el perdón de los pecados del pueblo, y también de sus propios pecados. Tenían la misión de interceder por las personas que cometieron pecados, y también interceder por sus pecados. Ofreciendo un sacrificio de un animal que era sacrificado, y su sangre era derramada, y después él era quemado, este ritual, transformaba al pecador en persona inocente. Pero, este sacrificio tendría que ser hecho diariamente, porque la gente pecaba todos los días, entonces, era un sacrificio. Y todos los sacerdotes recibían un honor, porque era llamado por Dios. Como fue el caso de Aarón. Pero cuando vino el Señor Jesús, que se convirtió en sacerdote para la purificación de todos, pero fue un sacerdote diferente, un sacerdote que era hijo de Dios, porque Dios dijo: Tú es mi hijo, hoy te gerei. Y en el otro lugar Dios dijo: Tú es sacerdote eterno, por el orden de mi Melquisedec. Y Cristo por el orden numérico de Melquisedec, porque Melquisedec fue el primer sacerdote. Y Jesús Cristo el último, y permanece para siempre. Él hizo el sacrificio de su propio cuerpo, pero fue el sacrificio eterno, no necesitando más sacrificar animales para purificación de los pecados del pueblo. Jesucristo, aun siendo hijo de Dios, ofreciéndose a sí mismo, clamando a Dios por el pueblo, con lágrimas, oraciones y súplicas, pidiendo a Dios para librar al pueblo de la muerte eterna. Porque todo y fue oído por Dios. Incluso siendo hijo, aprendió a obedecer, y sufrió en su propio cuerpo, todas las afrentas que merecíamos. Y cuando él murió, él dio salvación a todos los que confían en él, y que también le obedecen. Aunque Jesús murió y fue sacrificado por los pecados de todos, la gente no comprendió. Porque no quisieron ni oír hablar, de tan gran sacrificio, por eso, fue necesario que los apóstoles anunciasen a Jesucristo, anunciasen el Evangelio. Para que todos comprendan que el sacrificio de Cristo, es definitivo para salvación de todo aquel que cree. Y el apóstol Pablo, queriendo enseñar sobre Jesucristo, tenía que simplificar el mensaje para que todos comprendieran, por eso, él dijo, que como ellos no estaban preparados para oír.
Pablo tenía que hablar como si estuviera hablando a un bebé. Tenía que dar leche, y no alimentos sólidos, porque la gente no estaba preparada para escuchar el mensaje de la salvación. Porque no comprenden, que la salvación había llegado a través de alguien, que murió sacrificado en una cruz. Amén. Gloria a Dios.